Hola familia, ¿qué tal equipo? Bienvenido. Me gusta decir así, los chicos que laburamos y mi compañero de ruta. Hola Mauricio. ¿Cómo anda Martín? ¿Cómo ¿Todo te bien? va? ¿Bien? Bien. ¿Bien? Me gustó cuando dijo lo del equipo. ¿Te gusta lo del equipo? Sí, sí, porque vio en una provincia dijeron, por el tema este del lenguaje inclusivo que estábamos hablando ¿Equipe? anteriormente. No, equipa. El equipo y la equipa. La verdad que, bueno, cosas que pasan, ¿no? Ay Dios, hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo en la viña. Bueno, de todo va a haber en este programa. Quiero invitarlos en lo que le llamamos la venta a que se quede. Pero en la apertura quiero saludar a gente amiga que ha pasado el COVID y que se está recuperando, como es Alberto Traverso, un empresario de la región, que también nos ve, a Mariela Traverso, su hija que ha estado acá, que es médica, un reconocimiento al Austral, el hospital que los atendió de maravilla. Me va a pasar el nombre de todas las enfermeras y del jefe de terapia, porque dice que quiere agradecerle Esa es la entrega del médico, así que lo hago público ahora, después lo profundizaremos. Sí, y además lamentar a nosotros que somos del oeste la pérdida de Nolo Aguirre. Quería que hablemos de eso. Una persona que realmente es simbólico de Morón, ¿no? Sí, correcto, Uno correcto. dice Nolo Aguirre, dice Morón, por bueno, toda su trayectoria, toda su bonomía, un personaje de la zona que lamentablemente no lo pudo superar. 86 años tenía, le mandamos un abrazo a su hijo, a sus hijas, y como dijo Mauricio, el primer emprendedor de la región, de la zona, presidente del Club Deportivo Morón, presidente de la Cámara de Comercio, bueno, muchísimas cosas. También el COVID se lo llevó, estuvo... su esposa, estaba cumpliendo un año el fallecimiento de su esposa y decidieron sus hijos cremarlos a ambos, estaban guardados ahora. Así que un abrazo, está bien que lo recuerdes, hoy iba a ir por ese lado también. Bueno, empezamos, abrimos formalmente la presentación y tenemos ya en la plataforma al licenciado Ferrer, está Silvio para charlar con nosotros. Yo iría por el lado de la salud mental y estas cuestiones que se plantean a partir de lo de Chano, ¿te parece? Es un debate que obviamente nos debemos, como incluso para clarificar a la gente en qué situación está el tema de la salud Y que mental. no todo ocurre en una sola arista social, ¿no? Va más allá de eso. Bienvenidos, esto es el consultorio, como decimos, televisión saludable. Muchísimas gracias. Licenciado Silvio Ferrer, te saludamos con Mauricio, estás en la plataforma para decirte bienvenido. Sí, qué placer. ¿Nos escuchás encima? Hola, ¿qué tal Raúl? ¿Qué tal Mauricio? Bien, ¿cómo ¿Qué tal estás? la audiencia? ¿Cómo van? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu hijo? Muy bien, estamos muy bien ambos. Bueno, Acá transitando lo que queda de la pandemia, ¿no? qué bárbaro. Qué lindo está sonando eso, lo que queda, como que uno va mirando que al final del camino, Mauricio? Sí, sí, Algo bueno se está por venir. Estamos viendo luces, ¿no? Estamos viendo luces bueno. al final del túnel, estamos viendo. Silvio, a partir del brote de Chano, digo por lo popular, sirve como disparador, pero el tema de salud mental, de la cual, digo bien, sos jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital Posadas, ¿no? Sí, correcto. Bueno, ¿cómo te tomó esto a vos y cuál es la tarea que se desarrolla desde lo público ahí? Bueno, nosotros, ¿vos te referís a lo de Chano? Sí, ¿O cómo sí, trabajando? como un disparador, claro. Claro, como un disparador. Yo realmente no conozco a Chano, por supuesto, ni me gusta hablar de pacientes que uno no conoce, pero sí circula en los medios, uno lo ve y siempre repercute eso en las guardias, generalmente, Claro, o en el claro, consultorio, ¿no? claro. Bueno, nada, nosotros trabajamos bajo la cuestionada ley de salud mental, en la cual nosotros defendemos y militamos y cumplimos en el Hospital Posadas, que es la ley de salud mental que ustedes conocen, 26.657.
Y en el caso de esta persona que vos mencionás, la ley es muy clara en ese sentido, cuida a los pacientes, le brinda un derecho como sujeto, como persona, y tiene dos maneras de internación, la voluntaria y la involuntaria, que es un poco lo que se confunde a veces en los medios. La voluntaria requiere claramente del consentimiento del paciente. El paciente ingresa en una crisis, tanto domiciliaria como en una guardia, y si el equipo interdisciplinario le indica que lo mejor para él es una internación, el paciente da su consentimiento. Silvio, perdóname que te interrumpa, pero si el paciente no está tan lúcido porque está en una crisis, ¿cómo determinan esto? Porque también se cuestionaba esto. ¿Quién determina? ¿El entorno, la familia, la internación? No. Hay dos clases de internaciones, la voluntaria, como te expliqué, y la involuntaria, que es cuando el paciente no da el consentimiento, pero el equipo interdisciplinario, un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, bajo una exhaustiva y profesional evaluación médica, determinan que ese paciente necesita estar internado porque corre riesgo para sí o para terceros. Seguramente este muchacho, en algunos de tantos controles que debe haber tenido en su tratamiento, supongo que debe tener un tratamiento, porque padece claramente sobre las adicciones, lo deben haber evaluado, si estaba para hacer consultorios externos o para ser internado. Silvio, perdóname. No, por favor. Una pregunta, porque viste, una de las cosas que provocó este caso es que se nota tal vez o un desamparo o la gente no sabe cómo acudir o dónde acudir cuando tiene un problema familiar. O sea, si hay algún teléfono, alguna comunicación, algún lugar donde recurrir cuando no tiene la voluntariedad del paciente y denota de que no lo puede controlar, no puede controlar su adicción, no puede controlar tampoco sus ataques psicóticos o sus problemas realmente agresivos para el entorno familiar. Uno en el transcurso de la profesión ha visto también el hecho de que vendan, yo qué sé, el televisor, la cama, cualquier cosa para conseguir esa droga que lo alimenta. Entonces, todo ese tipo de cosas me parece que ese es el consejo que uno quiere transmitir. ¿Dónde recurrir? Porque esa gente se notó cierto desamparo, se notó cierta orfandad en cuanto a la posibilidad de consulta. Bueno, es muy buena pregunta, Mauricio. Seguramente los teléfonos para llamar, ahí se llamó al 911, pero tanto la familia o la fuerza de seguridad tiene que llamar al 107, que es el servicio, digamos, de urgencia y emergencia de salud domiciliario. Claramente un paciente, como es en ese caso, debe ser abordado por personal profesional de la salud, que está preparado con una ambulancia, con medicación, con distintas técnicas para hacer una contención verbal, una contención física, una contención medicamentosa, que lo pueda alivianar en su crisis, para luego en otra instancia, quizás ya en la internación, poder comenzar una psicoterapia. Yo no creo que él no haya tenido una psicoterapia o una consulta psiquiátrica previa. Sí. Y después están los servicios privados. Yo no sé si él tendrá o no lo tendrá. Claro. Está bien. Eso. No queríamos involucrarte en el hecho puntual, que es como un disparador, pero está bien. Bueno, sí. Pregunta. A mí me parece que, viste, el que tiene algún tipo de cobertura, de alguna manera, tiene algún lugar donde recurrir. A mí me preocupa, nos preocupa sobre todo, incluso no solamente como médico, sino en el ámbito periodístico, si se quiere, también darle solución a los pacientes que de pronto no tienen ese recurso, ¿no? Que lo pagan, que lo abonan mes a mes, sino que de pronto no lo tienen y no saben dónde recurrir, ¿no? Entonces, me parece que esto es importante, esta ayuda que nos das vos, Silvio, de cómo canalizar ese tipo de problemas que tiene la gente. Y además, también darle algunos tips, como se dice ahora, algunos parámetros de cómo pesquisar también que algún miembro de nuestra familia tiene esa adicción y tal vez nosotros,
como progenitores o como personas mayores no lo detectamos. Claramente el 107 es el número al que hay que llamar en cuanto a lo que es emergencias. Para responder la primera parte, Mauricio, de tu pregunta, la segunda es acercarse a las guardias de los hospitales generales, que por la ley de salud mental deben atender estas problemáticas. Y el tercer punto son los consultorios externos también, y los centros preventivos de adicciones, CPA, que se dedican a esta problemática. Y en cada municipio hay prácticamente uno por municipio. En cuanto a los tips, se ve alterado fundamentalmente la cuestión del sueño, la irritabilidad, ¿sí? Suele haber ausencias o laborales o cambios en los círculos de las amistades, ojos irritables, carácter cambiante. Suele comenzarse fundamentalmente por el alcohol. Uno piensa en drogas como la cocaína, pero en realidad siempre puede haber un aumento en el consumo de alcohol, ¿sí? Y que uno por ahí lo naturaliza o lo ve como una previa o lo ve como una bebida, digamos, entre amigos, como algo natural, pero suele ser la puerta de entrada a las drogas más graves, ¿verdad? Entonces, si uno ve este cambio de hábito, es el momento de tener una conversación, digamos, con la persona que la está teniendo. Claro, hay disparadores que te marcan, ¿no? No necesariamente aparece de un día para otro. Nunca aparece de un día para otro. Claro. Nunca aparece. ¿Y cuánto de común, perdón, Mauri, cuánto de común es en tu área, en la pública, allí en el Posadas? ¿Cuánto? Porque hasta que ocurre un hecho periodístico que desata, que todos los programas, hubo un día que solamente se tocaba este tema. No digo que no lo sea importante, ¿no? Pero digo, hasta que esto no ocurre, no se sabe. ¿Cuánto de común es la consulta? ¿Cuánto movimiento tenés vos ahí en el Posadas? El 40% de la consulta es por adicciones, exclusivamente, pura, ¿sí? Estamos hablando de salud mental. Pero dentro del 100% de salud mental, sacando ese 40%, puede haber una consulta encubierta. Puede haber una consulta por un brote psicótico, puede haber una consulta por depresión, que puede ser una patología dual. O sea, tiene un problema de uso problemático de consumo y además tiene una problemática de salud mental, que está como tapada, como taponada por ese consumo. A veces el paciente ni siquiera lo sabe que tiene una problemática de salud mental. Ni la familia lo sabe que tiene una problemática en salud mental. Piensan que la problemática es solamente el consumo de las adicciones. Silvio, ¿cómo valorás vos el tema de la marihuana? Viste que en un tiempo nosotros, bueno, era además del alcohol, otro iniciador de tal vez drogas más duras en lo posterior. Ahora se ha hecho tan social, digamos, me fumo un porrito, es como un poco hasta como un tabaco común, ¿no? O sea, o me tomo de una marca comercial o me fumo un porrito y no pasa nada, hasta que de pronto, bueno, tal vez la acumulación provoca irnos a otros lugares. ¿Cómo lo tomás vos o cómo lo ves vos como profesional de la salud mental esta situación actual, que realmente es lo que está pasando en la sociedad? Bueno, ha ido creciendo el consumo de la marihuana y es un tema cultural, Mauricio, porque si vos me permitís, uno puede ver el incremento del alcohol, también el incremento del tabaco. Son drogas que fueron aumentando en su consumo y se naturaliza. La cultura va aceptando como natural ese consumo, pero son drogas de inicio, claramente. Alcohol, cigarrillo y marihuana son drogas de inicio. Y la cultura va cambiando. La cultura va cambiando, los modismos, las formas en que la sociedad y los jóvenes forman sus grupos, forman sus tribus, forman sus formas de pertenecer a la sociedad, está basado en el consumo, no de marihuana, en el consumo de cualquier cosa. Acá el problema cultural es el consumo. Fíjate que nosotros, digamos, somos así, yo los escucho hablar a ustedes, somos de la época en que el otro día estaba leyendo a Beatriz Sarlo, ¿no? En que las Malvinas eran Argentina, hasta hace 2 días, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, el problema es el consumo. Puede ser de marihuana, puede ser de comida,
puede ser de bebida, hay muchos problemas de anorexia, bulimia, y eso también es consumo de alimentación. Claro, Eso va tapando un vacío, digamos, que el ser humano tiene, que produce angustia, lo que conocemos como angustia. Claro, Y esa angustia, culturalmente, se va tapando con consumo. claro, El lo que sistema pasa nos va llevando a consumir. claro, lo que hay que apelar tal vez es al consumo responsable, ¿no? Como se dice, o sea, tanto en la alimentación, tanto en la bebida, tanto tal vez hasta incluso en la marihuana, ¿no? El consumo responsable, como para justamente no ser el iniciático tal vez de otras cosas mayores, ¿no es cierto? De mayores complejidad. Sí, esa responsabilidad individual también tiene que ver con lo cultural, porque si, si los patrones de medidas culturales te llevan al consumo y vos no consumís, podés quedar afuera de ese círculo de amigos o ese círculo iniciático de convivencia, ¿no? Por eso es importante no victimizar, no culpabilizar, sino acompañar, saber alojar, saber escuchar a las personas adultas o jóvenes que se están iniciando con estas sustancias, ¿no? Poder acompañar. Silvio, tengo que cerrar, pero quiero en estos 2 minutos, que no sé si más de eso no debo tener. En la apertura de la nota hablaste bien, tengo entendido, de la ley de salud mental. Yo he escuchado que hablaban muy mal de la ley de salud mental en estos tiempos, ¿no? Digo, como cuestionando alguna protección que no tenía, que no se había aprobado. ¿En qué basan esto? Es muy sencillo, la ley de salud mental salió en una década donde se sacaron muchas leyes para otorgar derechos a ciertas minorías, entre ellos los pacientes con padecimiento mental. Y la famosa desmanicomialización quiere decir el cierre progresivo de los hospitales psiquiátricos y que los pacientes deben atenderse en hospitales generales. En el medio de eso se tenía que haber formado casas de medio camino que se están consolidando, se están conformando, y el 10% del presupuesto de salud debe ir a salud mental. Que eso tampoco se ha logrado, pero sé que están en ese camino. Tanto Provincia de Buenos Aires como Nación está haciendo un gran trabajo en salud mental. Ahora, por fuera hay profesionales, laboratorios, intereses económicos, médicos, que no están muy a favor de que los pacientes no estén internados, pero es para salvaguardar que una persona con algún padecimiento mental que se puede tratar, que se puede curar, venga un familiar y diga, este paciente es para internarlo y quede 20 años encerrado en un hospital monovalente. Silvio, es para preservar ese derecho. me dejás que te volvamos a llamar. Me gusta mucho escucharte, lo digo sinceramente. Nos abrí un poco la cabeza y entendemos las cosas más sencillas, más fáciles. Hurgamos un poco en nosotros. Por hoy, gracias, Mauricio. Vida, gracias por todo y siempre te tenemos como consulta, ya lo ves. Un abrazo. Mandale un abrazo a Alberto, por favor. Gracias. Buena vida, Silvio. Buena vida, gracias. Muchas gracias. Bueno, el licenciado Silvio Ferrer, jefe del departamento, está bueno, por el lugar que uno va, jefe de salud mental del Posada. Y además, sobre todo, dar respuesta a la gente que menos tiene, menos recursos tiene y qué mecanismo tenemos como para poderlos ayudar a encontrar alguna solución. A los productores que te retan porque tenés que ir a una pausa y te hacen así, ¿qué le tenés que decir? Saludos. Saludos.
Ituzaingó. Aparatología de última generación para corregir los vicios de refracción como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tratamiento quirúrgico del glaucoma. El equipo de cirugía del centro está entrenado para que todo paciente experimente una cirugía rápida y sin dolor. Centro de Ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó. Bueno, muchas gracias. Nos vamos al oeste, si te parece, al lugar donde está trabajando el médico que nos recibe a través del Zoom. Hizo una pequeñísima pausa, pedimos disculpas a algún paciente, pero ya va a estar con ellos. El doctor Martín Echegaray. Martín, Raúl, soy y Mauricio, te saludamos. ¿Cómo estás? Un gusto, Raúl, un gusto, Mauricio. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Digo bien, ¿no? Estás en tu consultorio. Estoy en mi consultorio, efectivamente. Bien. Mira, yo abro con esto. Como toco ginecólogo, ocupándote de la salud, de los ciclos vitales de la mujer y demás, ¿cómo repercutió la pandemia, contemplando el cuidado que tiene tu especialidad, la prevención, el cuidado primario? ¿Cómo fue y cómo es ahora en cuanto a la consulta de la gente? Bueno, el año pasado, cuando se inició la pandemia, tuvimos una disminución notable de lo que fue el control ginecológico anual. No así, por supuesto, con el control de los embarazos. En ese sentido, continuamos de la misma manera. Quizá al principio hubo un poco de desacople con los horarios y con la forma de atender, ¿no? Pero prácticamente el año pasado la mayoría de las mujeres eligieron no hacerse controles por todo el temor que tenían en salir y en exponerse a la posibilidad de infectarse. Sin embargo, ya a partir de noviembre del año pasado nuevamente comenzamos a recibir un volumen habitual, incluso durante el verano un poco mayor de lo que habitualmente tenemos. Muchas mujeres descubrieron que, claro, no es que no se hacían controles desde principios del 2020, sino que era del 19 o del 18. Entonces, había pasado mucho tiempo, sirvió para que muchas se diesen cuenta que se les había pasado demasiado los tiempos de control y, bueno, empezaron a concurrir. Y nuevamente, con la segunda ola, volvió a disminuir, no de la misma manera que el año pasado, pero sí tuvimos una disminución. Y ahora está en términos normales. Vos sabés que no es caprichoso ni es una idea de que el médico te haga ir para un control, es una cuestión de salud sanitaria, de control semestral, anual, el que el médico disponga, y la mayoría de las especialidades que hablábamos me estaba acordando de Eusebio, a quien quiero saludar, el cardiólogo, que también se había raleado la gente, después llegaba con unos enormes problemas, ¿no? Claro, esa era la pregunta que te iba a hacer, Martín. Tanto ahí en el consultorio que tenés ahí en Ituzaingó como en el Posadas, ¿vos detectaste que de pronto hubo pacientes que venían o con tumores que no se habían detectado o que de pronto se dejó en el tiempo, o algunos tumores ginecológicos que tal vez esta demora de la atención haya provocado la aparición de estos tumores en la consulta? Bueno, sí, quizá no al principio, pero sí hubo muchas mujeres que en el fines del año pasado, principios de este año, y algunas ya para esta época empezaron a concurrir al consultorio porque solían tener dificultades para su atención en sus lugares de origen de PAMI, ¿no? Entonces preferían hacer una consulta particular, pero que la pudiera orientar. Y también en el hospital fue un poco distinto porque se mantuvo ginecología y obstetricia, como les decía recién. Fueron dos especialidades que mantuvieron bastante la atención respecto a otorrino, a traumatología, a endocrinología. Entonces se escapaban, pero menos pacientes. Pero en algunas áreas de atención
sí, fue complejo porque sanatorios donde captaban pacientes estaban realmente saturados por las internaciones y fue muy complejo conseguir atender, más que también hubo colegas que padecieron, digamos, la infección y todo esto retrasó cirugías, hubo que derivarlas a otros centros. No fue tan notable quizá como, hablando con otros colegas, especialmente lo que decían ustedes recién de cardiología, en donde se vieron patologías que hace muchos años no se ven. En gineco hay cierta cultura, quizá la mayor parte de las mujeres hicieron alguna pausa, pero no fue tan notable como quizá con otras especialidades. Ahora, Martín, con el tema de los protocolos y demás, los estudios complementarios, tanto los análisis de rutina como las ecografías, los PAP, están prácticamente regularizados. Ahora sí, sí. Incluso el año pasado, una época quizá entre octubre y diciembre, o septiembre y noviembre, en donde era muy fácil conseguir turnos en todos lados. Todavía ya habían empezado a venir los pacientes al consultorio, pero todavía no habían empezado a hacerse los estudios en los centros de diagnóstico y se comenzó a ver a partir de esa fecha, no digo saturación, pero sí turnos llenos, sobre todo porque se tuvieron que reorganizar los protocolos de atención. Entonces, los centros de diagnóstico, donde uno envía a las pacientes a hacer ecografías, mamografías o densitometrías o tomografías, empezó a haber mucho más volumen en este último tiempo. El poder otorgar un turno en el área privada o estatal, hablando de lo estatal es el Posadas, ¿no? Decíamos recién, un lugar de tanto tránsito, ¿genera mucho espacio entre que uno lo pide o más o menos se aborda con rapidez? Bueno, como les contaba recién, como no se abandonó la atención, incluso en una época todo lo que se podía hacer telefónicamente se hizo, hubo un gran desarrollo en lo que fue esta área de la medicina que permite la tecnología, ¿no? Por lo menos de esa manera se podría hacer un tamizaje de los principales problemas y eso hizo que se atendiera en consultorios externos mucho menor volumen de pacientes, pero se mantenía una línea telefónica o varias líneas para que los pacientes pudieran comunicarse. Entonces, no fue tan complejo el tema de los turnos, no había turnos a mucha distancia, porque de alguna manera siempre había comunicación. Martín, ya yendo a un punto evidentemente bien urbano, bien local, bien de la zona y seguramente una recomendación que están haciendo los ginecólogos. ¿Qué pasa con el tema de la vacunación de las embarazadas? ¿En qué momento del embarazo? ¿En qué trimestre? ¿Qué vacuna se recomienda o si se recomienda o no? ¿Qué momento hay que hacer la primera? ¿Qué momento hay que hacer la segunda? ¿Por qué no se orientase un poco como para que las televidentes puedan también saber si están cumpliendo con lo que tienen que hacer? Fue muy interesante esta cuestión, Mauricio, en estos meses. Esta es una pandemia en donde vamos aprendiendo continuamente. Si esto lo charlábamos en marzo, los datos iban a ser otros. En este momento tenemos muy claro que al principio sabíamos que Pfizer y Moderna eran dos vacunas que se habían probado bastante, luego AstraZeneca y así sucesivamente tuvimos información de Sinopharm, también de Sputnik y de otras que todavía no tenemos en Argentina, pero que CanSino, etcétera, que se habían ido primero por accidente, se había dado a un volumen gigantesco de personal de salud y había un montón de mujeres embarazadas del primer trimestre, que médicas o enfermeras o personal de kinesiología que trabajaba en las terapias, que no sabían que estaban embarazadas y realmente no se vio ningún tipo de inconveniente. Pero es muy importante recalcar que entre el pico del año pasado y este pico hubo prácticamente un 183% de letalidad, de aumento de la letalidad de las mujeres embarazadas con el pico que está pasando en este momento. Entonces, a partir de toda la información recabada y este dato que te estoy dando, comenzó la recomendación de vacunar a las embarazadas.
la verdad no hay un trimestre en especial. Si se puede evitar y es una paciente que no tiene un factor de riesgo importante, claramente estamos hablando de mujeres jóvenes, pero la obesidad, la diabetes, la hipertensión pueden ser factores que dificulten, la situación de esas mujeres. Entonces, en esos casos se tienen que vacunar en cualquier momento. Si no, preferentemente vacunar, como todavía no tenemos suficientes datos, porque lleva tiempo poder conocer los resultados en el recién nacido o en los fetos cuando se vacuna con vacunas nuevas. Eso lleva mucho tiempo. Sin embargo, preliminarmente sabemos que no genera daño, entonces la recomendación es, si no hay una urgencia, se puede vacunar a partir de las 12 semanas. Y si es necesario, se vacuna en cualquier momento. Eso no hay inconveniente, está aprobado ya. Es comprensible, es todo un aprendizaje, ¿no? Digo, el paciente aprende. Entiendo que no haya ido a la consulta por miedo, por recaudos que no conoce, no se sabe cómo es. Entiendo que otorgar un turno no es lo mismo cada tanto, sino tener que armar la sala de espera de una manera, higienizar la espera del paciente que va a entrar, tomarse un tiempo. Es todo un aprendizaje. Aprenden los pacientes y hemos aprendido nosotros, los profesionales de la salud, en el día a día. Lo que tal vez recomendábamos, no recomendamos antes, lo recomendamos ahora. Y es así, la incertidumbre que ha provocado un virus prácticamente desconocido, que ha actuado prácticamente ya vamos para los 2 años, evidentemente hace que cambien las conductas, ¿no? Así que, pero lo importante es esto, ¿no? Sí. O sea, darle ese mensaje a las embarazadas que se pueden vacunar sin ningún problema y al contrario, más si hay comorbilidades, ejercer el poder de la vacunación, no solamente para protección personal, sino también del producto de la gestación, ¿no? Que hay transferencia de inmunidad al feto, ¿se sabe algo de eso? Se ha visto. Se ha visto, pero no es en un alto porcentaje, en escasos porcentajes. Se ha visto mortalidad en madres con pocos síntomas en la época previa a la vacuna. Se ha visto mortalidad fetal en el tercer trimestre, oligoamnios y otro tipo de patologías, restricciones de crecimiento intrauterino. Pero la verdad que es algo bastante infrecuente. Es una preocupación lo que pregunta Mauricio de las futuras mamás, ¿no? Que te trasladan, supongo. ¿Van a ser bien? Sí, es algo que trasladan. Incluso, por supuesto, no es obligatoria la vacunación y es distinto a las vacunas que están dentro del Plan Nacional de Vacunación, como la de la gripe, la de la hepatitis o la triple bacteriana celular. Esas se indican. En este caso es algo voluntario y está en la buena recomendación que nosotros podamos dar, pero también en la decisión que tome la mujer si quiere tomar el riesgo, por lo que dije, ¿no? Hay muchas cosas que todavía no se saben en vacunarse, viendo la posibilidad de estar protegidas y de tener menor riesgo, no solamente de internación y de algún problema con el producto de gestación, sino también para que las mujeres sean ellas las que elijan. Y la verdad que en la mayor parte de los casos o venían vacunadas o ya decían sí, quiero vacunarme. Bueno, no hace falta indicación en los protocolos que tenemos actualmente, pero bueno, fue un tema de mucha charla en estos meses, sobre todo a partir del mes de mayo. Igual, es un buen dato igual, ¿no? Sí. Bueno, es la primer charla, Martín, vamos a volver a molestarte. ¿Cuánto hace que te has recibido de médico? Y me recibí en el 86. No, si tienes que hacer memoria, ¿qué edad tenés? Sos muy joven. No, me parezco más joven de lo que soy, tengo 58. Decime, Martín, ¿por qué médico y por qué la especialidad en tal caso? Bueno, a mí me impactó mucho en cuestiones de salud de mi madre, ¿no? Entonces, ya de chico me parecía fantástico la vocación, la dedicación, la empatía que tenían los médicos que atendían a mamá y me pareció bueno poder hacer algo así. Y bueno, y quizá también es algo de Iván, pero probablemente haya sido también el motivo por el cual elegí esta especialidad, ¿no?
Bueno, pero está muy bien, la mayoría de las preguntas que resuelven cuando uno va a este tema es el mismo. Y asistir al otro, ver un dolor que uno en este caso vivía en casa y tratar de asistirlo. Mauri, Sí, ¿quieres seguro. saludarlo? No, bueno, Martín, gracias por estar allí. Bueno, volvé a tu trabajo que seguramente están esperando las pacientes. Que te agradecemos mucho. Sí, además una pequeña digresión. El consultorio ya no tengo, hemos extendido el horario de inicio y de finalización para que no haya nadie en la sala de espera. Quien entra está solta, absolutamente, excepto que por supuesto acompaña un familiar, una madre a una hija o una hija a su madre, entonces, o dos hermanas, pero si no entra nadie en la sala de espera y eso también ha hecho que, bueno, hoy pudiéramos, digamos, en dos espacios, en dos turnos, poder organizar esta charla. Así que cuando ustedes quieran, estoy a disposición. No sabes el error que acabas de cometer diciendo eso, porque seguramente el tema es tan convocante, la mayoría de las gente que nos ve son mujeres además, así que vamos a estar llamándote. Por mi parte, un abrazo, Mauricio. Saludos. Se agarró todos al Un doctor. abrazo grande a los dos. Chao, Martín, que ande todo bien, cariños Hasta ahí luego. a las pacientes y gracias una vez más. Hasta Bueno. luego. Vamos a ir al corte, claro, pero si queda esto fresco. ¿Hay otra cosa para ofrecerle al doctor? Una bebida espirituosa, me dicen. Ahora, ahora le traemos. Pausa, ya volvemos. Dale. Bueno, nos guardamos esta parte del programa, Mauri, para hablar con viudez, con el doctor José Manuel. Está en la plataforma ya. Qué placer enorme, lo digo de verdad, lo decíamos en privado, estar saludándote. Aquí estamos con Mauricio. ¿Cómo estás, José Manuel? Bien, un placer verlo de vuelta, Raúl y Mauricio, un placer siempre para mí. Bueno, me alegra que estemos bien. Bueno, vamos a hablar de vacuna, pero... Sí, sobre todo, viste, vamos a hacer como dicen los pibes. José Manuel, ¿qué onda la variante Delta? Porque ese es el pibe. Como para ¿no? que la gente, viste, ¿qué onda la variante Delta? ¿Viste? Que nos están vendiendo, que la venden, no la venden, que tiene una mayor contagiosidad, que se mueren, que no se mueren, que tenemos la experiencia de China, que tenemos Europa. ¿Querés que llegue algo más? ¿Llegó o no llegó? Viste que informa cualquiera. Sí, Va a llegar, ¿no? Está llegando. Llegar llegó. ¿Nos contás? Llegó. A ver. No, mire, tengo algo que está relacionado con, me parece, donde quieren ir ustedes y voy a juntar las dos cosas. La variante Delta, obviamente que es más agresiva, como dice Mauricio, más contagiosa, todo el mundo lo dice, lo de que es 6 veces más contagiosa que la variante original, que el coeficiente ROP, la gente eso no entiende. Vamos a los bifes, como dicen los jóvenes. La idea es esta. La variante Delta es mucho más agresiva, pero ¿qué vimos nosotros? Le voy a dar dos ejemplos muy claros. Inglaterra e Israel contra Estados Unidos. Los tres países vacunaron con muy buenas vacunas, las nuestras son muy buenas, pero esas son muy buenas también. Y sin embargo tienen estadísticas distintas con respecto al número de internaciones. ¿Por qué? Israel vacunó todo con Pfizer y no tienen problemas, mayores problemas con la Delta, tuvieron una infección, pero no tienen mayores problemas de internación, mucho menos mortalidad. Y Estados Unidos vacunó todo con Pfizer, con Moderna y con Johnson, pero tiene un 30% de esta población que está respaldada por estos médicos que un día van a tener que responder porque ellos son los culpables de esto. El 30% de gente que no cree en las vacunas, y ese 30%, escuchen este número, ese 30% es el responsable del 95% de la internación en terapia intensiva de Estados Unidos. Ah, qué elevado. O sea, ese 30% es el responsable de que las terapias intensivas de Estados Unidos hoy estén vueltas a llenarse por culpa de esa gente que no se vacunó. O sea que la moraleja es esta: las vacunas son muy buenas. Si nosotros vacunamos a nuestra población, ideal por supuesto con 2 dosis, pero cuando revisamos los papers, tanto AstraZeneca, que demostró contra la variante Delta cerca de un 70% de protección, no un 90%, pero un 70% es muy buena. La Sputnik demostró, según los rusos, una protección con 2 dosis de casi el 80 y pico, 90%. Y la Sinopharm casualmente se hizo un trabajo en Oxford y está cerca del 70 y pico. O sea que en promedio nuestras 3 vacunas nos dan una protección del 70%, lo cual es buenísimo. ¿Cuál es el problema? Que acá en Argentina también hay, gracias a Dios menos, gente que no se quiere vacunar, y está el otro problema, que no es culpa de la gente, que
hay gente que no ha accedido todavía a la segunda dosis. La buena noticia es que creo que se aprobó hoy la combinación de vacunas y en off, yo no tengo nada escrito, pero en off me contó un amigo que está ahí metido ahí en la cocina de este intercambio de vacunas. La combinación de Sputnik con AstraZeneca es muy buena en títulos en concentración de anticuerpos. Es lo único que podemos medir por ahora. No se puede medir la inmunidad celular y no se puede medir la inmunidad en el terreno porque recién comenzó el trabajo, pero en principio parece ser muy buena combinación. Y la combinación de AstraZeneca con Moderna, por analogía, es lo que se hizo un trabajo en Inglaterra. Mezclaron AstraZeneca con Pfizer y que sería lo mismo y anduvieron muy bien. Así que la Delta es un problema. Yo creo que vamos a tener circulación viral, pero si alcanzamos a vacunar a la población en agosto, por lo menos a los adultos mayores, sobre todo a los mayores de 70, con 2 dosis, mezclando estas combinaciones o con Sputnik que van a llegar y también la que fabricamos acá, yo creo que vamos a estar mejor de lo que pensamos. Mira, déjame, Mauri, ¿lo tenés por ahí, Marce? Poner lo que te llega ahora, hoy, precisamente al WhatsApp, es un caso puntual de un familiar directo, que dice, con el objetivo, lo hago rápido, pero apoya lo que vos decís, de completar la mayor cantidad de los esquemas, ahí está, de vacunación. Durante agosto se inicia, en coordinación con el Ministerio, un trabajo. Significa la posibilidad de combinar vacunas de distintos tipos. En la provincia, los estudios demostraron que la combinación es segura y altamente eficaz. Bueno, hablan de AstraZeneca, hablan de Moderna. Esta campaña dicen que es optativa. Si la querés recorrer, abajo te indica. Si preferís aplicarte la segunda dosis con la misma vacuna que recibiste, podés anular el turno en la misma app que te llega al celular y elegir otra. Esto es, te dieron Sputnik, vos querés no esperar la segunda de Sputnik porque no ha llegado, podés usar AstraZeneca o Moderna. Y la podés elegir, esto es así. Sí, sí. Y también tenés la opción de decir, no, espero. Espero cuando no se sabe o se sabe. No, lo que pasa que está en elaboración la segunda dosis de Sputnik mediante el laboratorio Richmond, el convenio con Gamaleya, que se sabe seguramente que para fin de agosto tal vez se va a estar acá. Yo creo que vas a coincidir conmigo, me parece que la opción directa, si la podemos hacer con AstraZeneca, recibimos Sputnik, lo hacemos con AstraZeneca o con Moderna, ya creo que hay que iniciarla, convencernos que sirve y tal vez no esperar, ¿no? Me parece que cuanto más apuntemos a la inmunidad de rebaño, que cada vez se nos va más lejos, porque viste, antes era el 70%, ahora dicen entre el 80 y el 90%. Sí, Mauricio. Para ejemplificar tu concepto claramente, coincido con vos, mi mujer tiene una dosis de Sputnik y hoy la llamé y le dije, por favor, pon AstraZeneca o Moderna, me da lo mismo, pero 100% de acuerdo con lo que decís. Hay que ponerse la segunda dosis y bueno, no sabemos cuándo va a llegar seguro, pero tratemos de llegar a esa inmunidad de rebaño. Sobre todo, mi intención es llegar a la inmunidad de rebaño en los mayores de 70 años, que ya sabemos que es la población que si termina infectándose y bueno, tiene más comorbilidades. Entonces, esa población tendríamos que tener como objetivo primario llegar al 70% de la inmunidad de rebaño en ese grupo etario. José Manuel, decime, voy a tu intimidad. ¿La convenciste? Te pregunto esto por lo siguiente. El caso que pongo es que mi mujer le ha llegado esto que acabamos de leer y decidió esperar la segunda dosis de Sputnik. Y si no te sería muy problemático convencerla, aunque sea a través de la pantalla, porque le dije lo mismo. Cualquiera de ambas. Prefiero esperar, dijo. No, bueno, sí, yo a mi mujer la convencí, pero vos sabés que todos los días, y estoy pensando en eso, en hacer algo así, algún programa así como el tuyo, para darle la explicación científica a la gente de que las vacunas que se han fabricado y las que tenemos en Argentina son muy buenas, realmente son muy buenas, inclusive la Sinopharm. Tienen distintas variaciones y se pueden usar en distintos tipos de pacientes, es interesante tener 3 vacunas distintas y no perdería más tiempo. La verdad que, mirá, te voy a contar algo que por ahí sirve a la gente. Nosotros hicimos telemedicina, estamos haciendo telemedicina en Formosa, yo soy de ahí y quise dar una ayuda a mi pueblo, a mi gente y volcar mi conocimiento de tantos años acá y darme una mano allá. Y nosotros tenemos está separado claramente en 2 grupos de pacientes. Uno, te diría, desde el año pasado hasta diciembre, febrero, ponele,
los pacientes se inflamaban mucho, tenía que mandarlos a internar, le pusimos oroquino, plasma. Bueno, pero a partir de que llegaron las vacunas, y en Formosa llegaron todas las vacunas, yo hice un trabajo con un grupo de telemedicina y no hubo diferencia entre lo que recibieron Sinopharm, AstraZeneca o Sputnik con una dosis. El cambio en la infección es superlativo. Con una dosis, los pacientes tienen resfríos, algo así como una bronquitis o la famosa gripe fuerte que la gente llamaba, pero no tienen esa neumonía grave inflamatoria con pulmones rígidos que no podemos ventilar. Es otra enfermedad con una dosis. Imagínense lo que es tener 2 dosis. Qué bárbaro lo que contás. Con lo terrible que es, alguien que salió me decía, la bigotera, la máscara luego, medir la cantidad de oxígeno, si podía respirar o no. Quedarte sin poder respirar es terrible, claro. Digamos, sin oxigenar como corresponde. Sí, y además tenemos que pensar también las secuelas que ha provocado el COVID. Vos lo vas a describir, seguramente las neumonológicas, ahora tenemos las cardiológicas que también han quedado. El tema de las neurológicas, ¿no? Los problemas cognitivos o los problemas de desorientación. Incluso ahora también los trastornos retinales o los trastornos en las fibras nerviosas del nervio óptico. O sea, la verdad que es difícil todo. No, qué bueno eso. Vos sabés, Mauricio, que si lo mandé a un grupo de médicos amigos de un oftalmólogo, no me creían. Salió en oftalmólogos en una revista de impacto internacional que produce trastornos en la retina. O sea, imagínense que estuvimos mucho tiempo con las tablets, tanto los niños sobre todo, ¿no? Que disminuye también la agudeza visual, estar todo el día con la tablet, y encima te agarra el COVID y te lastima más el ojo. O sea, es innumerable la cantidad de problemas que vamos a tener al salir de esta pandemia, y yo no puedo creer que la gente en la balanza todavía siga poniendo o no me vacuno o espero. Yo no lo puedo creer, la verdad que me cuesta entenderlo. Vos sabés que yo, desde el lugar nuestro, que de pronto es un programa de la comunidad, pero que trata a través de la persona de un profesional, de un médico que simplemente trata de describir los casos, trata de dar sensatez. Pero uno ve programas periodísticos donde politizan tanto el asunto y donde de pronto le ponen fichas como que esto es un experimento de la combinación de vacunas y que somos las ratas de laboratorio, que realmente desorientan y provocan mayor incertidumbre en la población. Realmente a mí me da un veneno escuchar esas cosas, porque lejos de cualquier tipo de politización, uno trata de buscar el mejor elemento para proteger a la gente. Y si lo que vamos a describir ahora es que vacunémonos, veamos lo que está pasando en el resto del mundo, donde promueven hasta darles dinero, una hamburguesa con papa frita y gaseosa para que se vacunen. Una cervecita. O sea, cualquier elemento para que se logren vacunar. No es para implantarle un chip, pero para hacerle nada. Es que realmente tratemos de llegar todos a esa responsabilidad colectiva que necesitamos para llegar a esa inmunidad de rebaño que de tanto hablamos, ¿no? O sea que en eso estamos. Claro, no, y otra cosa interesante, y adhiero 100% a lo que decís, Mauricio, otra cosa interesante es que la gente no está viendo también lo que se llama generosidad con el prójimo. Porque a mí hoy vi, por ejemplo, un paciente que está muy grave, y entonces yo siempre le pregunto cómo se contagiaron, y fue la mujer que no se quiso vacunar y contrajo el virus, claro, con alta carga viral, que es lo que la gente no entiende. Tener por lo menos una dosis ya hace que la carga viral no sea tan alta, y no tener ninguna es aún peor. Mucha carga viral, lo contagió el marido, y a pesar de que el marido, pobre, tenía una dosis, no llegó a la segunda, y bueno, tiene un COVID grave. Y entonces que piensen las madres, los padres, que pueden contagiar a sus niños, que pueden contagiar a sus abuelos, a sus parejas, y la verdad que si no creen ellos en la vacuna, bueno, por lo menos que piensen que le hacen un bien al prójimo, ¿no? No llego a comprender con tantos años al frente de este programa contigo cuál es el interés supremo del informe, ¿no? Porque el informe llega a 6 de la tarde y por ahí la primer noticia rimbombante en un graph es la cantidad de muertos, que sigue siendo alta. Sí. No digo ocultarlo, ¿no? Y a partir de ahí esta politización innecesaria y hasta el cuestionamiento. No, mire, esta tiene un 70%, quizás espere la del 90%, pero eso lo están diciendo todos los profesionales. Sí. Bueno, pero forma parte de nuestro avatar de todos los días, ¿no? Pero tratemos nosotros de darle información veraz
y realmente despojada de cualquier politización, ¿no? Estamos tratando de dar recomendaciones para simplemente proteger la salud y vos sabés que lo que dijo Emmanuel Macron, que tal vez no es mi gusto político, pero realmente fue muy sensato. Antes nos tuvimos que guardar nosotros, ¿no? Para no contagiarnos. Ahora, en todo caso, que guárdense ustedes, los que no tienen esa responsabilidad, y no van a poder ir a espectáculos públicos, no van a poder hacer trámites, no van a cobrar, enojados, no van a cobrar sus sueldos si son personal de salud. Me parece que es válido. Realmente uno dice, qué duro, pero me parece que es válido, porque antes nos cubrimos nosotros, tuvimos que guardarnos nosotros, ahora guárdense ustedes. Tal cual, que muy sensato lo de Macron, y yo en la práctica diaria yo coordino la atención domiciliaria de pacientes gerontes y me toca elegir qué enfermería para que vayan a verlos. Y el primer requisito que le pido ante el currículum es que me manden la doble vacunación. Si no tienen 2 vacunas, no acepto que vayan a cuidar a un paciente de adulto mayor, porque Mira, para mí es una condición sine qua non. bueno, lo propone sin ir más lejos acá en Jujuy, ¿no? El gobernador ha dicho que todos sus empleados públicos no van a poder desempeñar su tarea si no presentan, tienen un carnet. Sí, y pues es que lo que dice José Manuel, lo vimos en los primeros tiempos, donde los contagios se producían en geriátricos por el personal que atendía a los ancianos, o tal vez en los centros de salud, porque las enfermeras, que pobres, tenían que ir de un trabajo a otro, porque no podían vivir con los escasos salarios que tienen, tal vez iban de un geriátrico a su hospital, a una clínica, y ahí llevaban el virus de un lado para otro. O sea que es lo que pasó. Sí, no, y al comienzo yo quise hacer, me acuerdo, una chiquita discapacitada, quise pedir ese requisito y tuve un problema severo porque me llamaron de todos lados y decían, no se puede, pero ya pasaron más de 6 meses, ya el personal de salud que no se quiso poner las 2 dosis es porque no quiso, porque la verdad que todos, inclusive los psicólogos, se les dio 2 dosis de las 3 vacunas. Bueno, José Manuel, vamos cerrando, pero lo haces vos al cierre. La recomendación es que sea AstraZeneca, sea Moderna, que la prueben como consecutividad y no queden a la espera de que llegue la Sputnik, por decir algo. Sí, el mensaje sería ya tenemos mucha evidencia, como dice Mauricio, de las 3 vacunas. Quiero recordar que Sinopharm es buena vacuna. La gente quiere, o la gente que tiene mala intención quiere confundir la Sinopharm con la Sinovac. Y la Sinopharm terminó siendo la mejor de las vacunas de China y fue una muy buena elección, es una muy buena vacuna. AstraZeneca excelente y Sputnik superior a las 2. Así que tenemos 3 buenas vacunas y combinar las vacunas, que ya está a punto de salir del papel el trabajo, pero ya está demostrado que funciona. Conocemos los efectos colaterales, no tiene efectos colaterales graves. Llevamos ya 6 meses siguiendo a los pacientes. Y produce alta cantidad de anticuerpos protectivos para esta tercera ola que va a llegar. Así que mi consejo es que piensen en ellos y en el próximo, por favor, y que se vacunen. De a poquito vamos a estar mejor, ¿no? Con los cuidados del caso, con el barbijo, con la distancia social, porque también se ve que la gente tiene esta necesidad, como nosotros, de salir un poco. Y a pesar de la segunda vacuna, sea la que sea, AstraZeneca, Moderna o lo que sea, seguimos con los protocolos, seguimos con los cuidados, hasta que pronto se nos diga estamos liberados, ¿no? Vos fíjate lo que pasó en Estados Unidos, que dijeron, bueno, basta de barbijos, y tuvieron que reimplantarlos nuevamente. Qué bárbaro. Sí, lo tuvieron que poner. Es verdad lo que dice Mauricio. A pesar de las 2 dosis, tenemos que seguir cuidándonos. A mí me pasó, fui a ver un paciente, estuve 2 horas con la hija, pero no dejé de usar el doble barbijo, no acepté tomar un café como antes hacíamos, fui riguroso y al otro día me enteré que la chica tenía COVID. Yo estuve 2 horas en una habitación cerrada, pero no bajé la guardia y bueno, al cabo de 10 días y 2 hisopados hechos, no me he contagiado. Doctor, qué placer verte bien, escucharte y lo generoso que sos para con nosotros. Por mi parte, muchas gracias, Mauricio. Como siempre, un abrazo grande y esperemos tener esa presencial con un asadito, con algo de por medio para compartir. Pero ya están de joda. Esperen, eso. No me llaman más si no me dicen la fecha. Bueno, ahí está. Un abrazo. Me la vas a tener que decir vos, seguramente. Chao, José Manuel. Abrazo sincero y profundo. Gracias. Bueno, lindo, ¿no? Nos vamos desde acá, señor director.
el programa. Interesante. Sí, como siempre. Piénselo. La verdad, tan sólido José Manuel y tan dedicado a la sociedad, ¿no? No termino de entender, Mauri, cuál es el basamento político de grupos, de información, que va por otro lado. Cuando es tan sencillo. ¿Te puede agarrar? Sí. Ahora, tenés unas defensas altas que permiten que todo pase de otra forma. Y además, recordando un poco lo que decía José Manuel, por dónde iba, no lo hagamos por nosotros, hagámoslo por los demás, Claro. hagámoslo por la familia, hagámoslo por nosotros, no nos gusta, pero hagámoslo, un esfuerzo, vacunémonos y de pronto también nos congraciamos con el otro, o estamos de acuerdo con nuestro prójimo. O sea que el consultorio sigue atendiendo, El Mauricio. consultorio continúa atendiendo, que pase el que sigue, por favor, gracias. Familias son muy generosos, hoy más que nunca me marcaba alguien que nos ve aquello de que la vida es una sola y pasa tan rápido. Intentemos ser felices, de eso se trata. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.